Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos en Madrid, España, compartiendo la palabra de Dios hoy. San Lucas capítulo 6, versículo 1. Vamos a buscar toda la Biblia, vamos a abrirla en San Lucas capítulo 6, versículo 1. Ayer leíamos Lucas 5:33, donde los escribas, los doctores de la ley, los fariseos, andaban viendo lo que hacía Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los de Juan y los de los fariseos sí ayunan. ¿Por qué tus discípulos andan comiendo y bebiendo? ¿Por qué no le pones reparo a tus discípulos? En el pueblo de Israel era costumbre de que existiera una persona y tuviera discípulos. Los fariseos tenían discípulos, Juan el Bautista tenía discípulos. Los discípulos escogían a su maestro y decían: yo quiero ir con este, yo quiero ir con aquel. Cuando Cristo quiso tener discípulos, Él mismo los buscó. No fue a esperar que los siguieran. ¿Acuerdan? Una vez un hombre: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús no le dijo: venga, vámonos. No, le dijo: las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro llegó y le dijo: Señor, yo te voy a seguir, pero voy a enterrar a mi padre. Usted ve, anuncia el Evangelio, deje que los muertos se entierren a tus muertos y venga y me sigue. Para seguir a Cristo, Cristo tenía que escogerlo, mientras que los fariseos escogían a sus seguidores. Los fariseos eran escogidos por sus seguidores, mientras que Cristo escogía a los seguidores. Marcos 3:13, subió al monte y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Esa era la manera de Cristo. Hoy el Evangelio nos presenta en San Lucas capítulo 6, versículo 1, a los fariseos metiendo las narices en el cuidado, en la guía, en la forma de Cristo llevar a sus discípulos. Y para eso eran buenos. Decía Jesucristo por allá en Mateo capítulo 23, recorren mar y tierra y encuentran un adepto, un discípulo, y después que lo encuentran lo vuelven peores que ustedes. Así hacían los fariseos. Les colocaban normas, instrucciones, costumbres, las filacterias del manto se las alargaban, las citas de memoria, la ley de memoria, la Torá de memoria, los hacían peores y llevaban muchas normas. Que lavar los platos, las cucharillas, las manos, normas de purificación, normas de vestido, norma de esto, norma de aquello. Había un legalismo, una cantidad de leyes que ni ellos podían cumplir. Por eso cuando Jesús en Mateo capítulo 5, usted puede leer todo el capítulo 5 de San Mateo, llega y dice: antes se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Ahora yo les digo. Antes se dijo, el que cometa adulterio. Ahora yo les digo. Antes Cristo empieza a transformar, a renovar todas las leyes. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en el templo? ¿Se acuerdan o no estaban ese día? Que Jesús llega en el templo y se encuentra que en el templo están los encargados de las ovejas, de los bueyes, de las palomas y de los cambistas. Y Cristo se hace un látigo y agarra a palo a medio mundo. Y saca todo de ahí. Dice: mi casa es casa de oración y no una cueva de bandidos. Se pusieron bravos porque la ley permitía que en el templo existiera una moneda. Que usted llegara con las monedas del César y en el templo le daban la moneda del templo, porque esas monedas del César eran paganas. Y usted las cambiaba. Y en el templo usted podía comprar o podía hacer su ofrenda con la ofrenda del templo y era permitido. Usted tenía que ofrecer un sacrificio y cuando viajaba de lejos, usted iba al templo y compraba unos pichones, que era la gente pobre lo que ofrecía.
O si tenía alguito de dinero, en término medio, compraba una oveja, un cordero, de acuerdo a su familia. Si era grande, compraba una oveja porque la oveja era más grande. Si era pequeña, compraba un cordero porque el cordero era más chiquito. Eso lo aprendí en clase ahorita. Y si usted tenía mucha familia, tenía mucho dinero, estaban los bueyes, que eran lo más grande para hacer los sacrificios. Y cuando Jesús llega y arrasa con las ovejas, y arrasa con las mesas, y arrasa con los cambistas, y con los bueyes, y dice, mi casa es casa de oración, los fariseos se ponen bravos. Porque los fariseos estaban acostumbrados a tener muchas leyes, a tener muchas normas. Y Jesús les llegó a decir un día, ¿por qué miran el mugrecito que tiene su hermano en el ojo y no miran la viga que tiene en el tuyo? Muchas normas, mucho legalismo tenían los fariseos, como hoy día la gente. Se crea un poco de normas, se crea un poco de instrucciones, ellos mismos que no son capaces de lidiar. Entonces, están viendo lo que hace Jesús. Y ahorita se los voy a leer. Primero les cuento un poquito de qué vamos a hablar y ahorita se los leo. Resulta que había un día especial para los judíos y era el día del Sabbat o día del descanso. Y desde el Antiguo Testamento, por allá en Éxodo 16, la norma enseñaba que debían guardar el sábado. 6 días, en 6 días hizo Dios el mundo y el séptimo día descansó. Y debían guardar ese sábado porque ese día Dios descansó y los judíos tenían que descansar. Ahora, el guardar el sábado es muy diferente a como, por ejemplo, los protestantes hoy día lo guardan. Cuando un protestante dice, nosotros guardamos el sábado. A ver, el sábado no se podían recorrer un camino largo más de 1000 pasos. El sábado no se podía ni siquiera prender el fuego de la cocina. Ya se los voy a leer. El día sábado usted no podía poner a hervir agua o hacer comida. El sábado era descanso total. Comenzaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Por eso un judío, cuando es judío, él no guarda el domingo y el domingo trabaja. Pero el día sábado lo guarda y no trabaja y se queda en casa. Los protestantes dicen guardamos el sábado, pero el sábado trabaja, pero el sábado hace comida y el sábado va y prende la cocina. Eso no lo hacía. Guardar el sábado, después les hablo del sábado, guardar el sábado era quedarse quietos. Ahora, si usted tenía que ir de un lugar a otro, por ejemplo, podía ir a Emaús, que quedaba cerca. Podía ir a algunos lugares. Yo ahorita le voy a mostrar uno de esos lugares. Cuando dice la Biblia, los discípulos fueron por los sembrados, era porque habían caminos más largos por donde podían pasar, pero no podían andar porque era día sábado. Algo tendría que hacer Jesús. Algo estaba haciendo. Si usted ve, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, estamos leyendo, usted se va a dar cuenta que era lo que hacía Jesucristo. En el versículo, en el 33, usted se va a dar cuenta que era lo que hacía Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo con sus discípulos? Ya estaban previos a guardar el sábado, ya estaban quietos y le estaban diciendo al Señor qué hacer. Jesús por allá en el versículo 1 de San Mateo capítulo 5, Jesús estaba en la orilla del lago de Genesaret, la gente estaba con ellos. Jesús le dijo a Pedro, ¿se acuerdan del capítulo 5? Rema mar adentro y lanza la red. No hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra lanzaré. Ellos estaban cansados y ya el día ese sábado era el día de descanso. Pero resulta que tenían que hacer alguna diligencia y se fueron a caminar. No podían dar más de 1000 pasos. Y los discípulos de Cristo tenían hambre y pasaron por medio de los campos. Ahora, el pueblo de Israel tenía una costumbre, que los que tenían dinero, los que tenían viñas, los que tenían campos, los que sembraban, podían recoger sus frutos
pero no podían hacer un repaso a recoger los frutos. Es decir, recogían las cosechas y lo que se cayera o lo que quedara en las plantas, ahí lo dejaban. Porque después de que los ricos pasaran, después de que las personas pasaran recogiendo para vender, podían venir todos los pobres del pueblo y comer de la cosecha para que nadie se muriera. Era una norma. O también, si usted iba pasando y tenía hambre y se encontraba con un viñedo, se encontraba con una mata con matas de higos, con mata de uvas, se encontraba con trigo, se encontraba con alimento, usted podía detenerse, agarrar la fruta y el alimento, comérselo y seguir su camino. Y no estaba mal, porque Dios le había enseñado al pueblo que Él era el dueño de la tierra y que le daba todo. Entonces, que usted agarrara y se robara la cosecha estaba mal, pero que usted agarrara algo para comer no estaba mal. Antes de que se perdiera, usted lo podía agarrar. Los discípulos estaban en sábado, día de descanso, salieron a caminar y pasaron entre los sembrados. Tenían hambre. El sábado no hacían comida. El sábado guardaban el día y no trabajaban, no hacían nada. A lo mejor no guardaron comida, a lo mejor sí guardaron. Lo cierto es que agarraron la espiga, la frotaron, la pelaron y se la estaban comiendo. Tenían hambre, era día de reposo. Y este gesto de pelar la espiga y comerla, los fariseos lo tomaron como una ofensa. Bueno, de hecho hay otro versículo que dice, a ver ustedes, si el buey tiene hambre o el buey tiene sed o su animal de trabajo tiene sed o tiene hambre, ¿no lo saca a pastar? ¿No lo saca a tomar agua? Si un animal tiene hambre, no lo lleva a comer. Si mis discípulos tienen hambre, ¿no van a poder comer? El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Jesús le está enseñando a los fariseos que es más importante que el ser humano se alimente, que coma y que está permitido en sábado comer y no se pueden morir de hambre, a lo que ellos le están planteando que no coman y se mueran de hambre, que pasen todo el día sin comer. ¿Cuál era el trabajo de los discípulos? ¿Cuál era la actividad? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en el capítulo 5, versículo 33, que es el anterior, estaban reclamándole a Jesús porque sus discípulos eran unos comelones, unos glotones y unos bebedores, amigos de publicanos y de gente pecadora. Y ellos querían, a fuerza, adoctrinar a los discípulos de Cristo como a ellos les diera gana y no como Cristo quería. Y por eso Jesús llega a decirle, en el versículo 33 de San Mateo 5, antes del 6 que estamos leyendo hoy, los discípulos, los amigos del novio no ayudan mientras el novio esté con ellos. El Hijo del Hombre es el dueño del sábado. Hoy la palabra de Dios nos muestra, nos deja entrever que hay personas muy afanadas, muy alebrestadas, muy apuradas por andar pendiente y andar chismeando y andar observando la vida de otras personas. Que andan muy pendientes lo que hace el otro, cómo se viste, cómo come, cómo habla, pero que no se examina a sí mismo. Eso los llama fariseos. Peor aún, que hay personas que no sienten ninguna sensibilidad humana por el otro. Que el otro se puede estar muriendo de hambre, que puede estar pasando por una situación difícil, que puede estar pasando por un problema grave, pero no le tiende la mano. Y le hablo a los hijos con relación a los padres. Y le hablo a los hermanos con relación a los hermanos. Una vez, una señora hablaba conmigo y yo me sentía chiquito, pequeño, impotente y yo decía, ¿qué puedo hacer? Me decía lo siguiente la señora, padre, mi mamá tuvo 6 hijos. Todos son profesionales, todos son graduados, todos tienen su casa, todos tienen su hogar. Pero la única persona que acompaña a mi mamá y a mi papá soy yo. Yo estoy pendiente de llevarlo al médico, de comprarle la comida, de atenderle,
de ayudarle. Yo tengo que trabajar. Y ya están a punto de despedirme de mi trabajo porque he pedido permiso por mi mamá, por mi papá. Mis hermanos, cuando vienen a la casa de mis padres y me encuentran ahí acompañando, me critican, me señalan, me apuntan que si estoy flaca, que esto está desordenado, que por qué la mamá no tiene esto. Pero el día en que hay una necesidad y yo le digo, mire, necesito para comprarle la medicina a mi mamá, necesito para comprarle comida a mi papá, necesito algo para la casa, me dicen, no, usted trabaja, usted verá cómo se mantiene y no me ayudan. Cuando vienen a la casa es una criticadera. Y cuando están por fuera, se olvida de que existimos. Yo ya no puedo más, yo ya no aguanto. ¿Qué hago, padre? Me decía la mujer. Y yo me rascaba la cabeza y yo decía, caramba, ¿cómo pueden haber hijos así de esa manera? ¿Cómo pueden haber personas de esa manera? Yo le dije, pues bueno, agarre un día que ellos estén, agarre su maleta y váyase unos días. Y dígale, me voy y ahí le dejo a mi mamá y a mi papá y ustedes se encargan. Y hablé con su mamá y hablé con su papá. Y dígale, si se van, pues me avise y yo me regreso. Y así lo hizo. Y dijo la hermana mayor, pues esta inútil se fue, ahora yo me quedo y voy a estar. Padre, duraron 3 días en la casa y se fueron todos y dejaron abandonado a papá y a mamá. Y cuando llegué a la casa estaba patas arriba, sucia, mugrosa, la habían dejado desordenada y sabía, yo era la esclava de ellos. Se fueron. Y me dijeron que yo era una yo no sé qué, que yo no sé qué. La mujer se desahogaba y me decía todo eso. Y yo decía, ¿qué relación tiene con este evangelio? Que a veces nosotros somos muy prácticos para hablar, para criticar, para señalar, para apuntar, para ver los defectos del otro, para ver lo que el otro hace, cómo se viste, pero somos muy duros y muy difíciles para reflexionar. Y se lo digo, un día lo escuché de un sacerdote y se lo vuelvo a repetir. Decía el padre Caín, creo que es. Yo no entiendo cómo un padre y una madre pueden ayudar, ver crecer, dar de comer, dar medicina, dar comida, dar de todo a 7 hijos. La mamá y el papá, a uno lavan los pañales, uno le hace la comida, el otro trabaja, busca la manera y sacaron adelante a 7 pelados. Y esos 7 inútiles, después que crecen, se olvidan del papá y de la mamá y lo tiran a un cuidado de ancianos, a un asilo y los abandonan y no son capaces ni siquiera de cuidar. Y yo decía, nah, guara padre, dígale más, ¿qué razón tiene? Yo no comprendo cómo nosotros, en vez de tener a la persona por encima de todo, lo hundimos, lo acabamos, lo criticamos, lo señalamos. Y me refiero a los hijos, que sus padres dieron todo por ellos, que sus padres se gastaron la juventud por ellos, que sus padres se gastaron la vida por ellos. Y ahorita que ellos están adultos y ahorita que ellos están grandes, se olvidan de sus padres y ahí los tienen tirados en asilos y ahí los tienen abandonados sin comida y los tienen abandonados sin medicina y se olvidan de ellos y se olvidan que existe. Yo tengo mujer, yo tengo hijo y esas mujercitas inservibles que se encontraron, ahí lo que hace es decirle pestes en contra del papá y de la mamá y no lo visitemos y no vayamos para allá. ¿Conocen alguna persona así? Desagradecida, déspota, grosera, sinvergüenza. Para la quinta paga le irá a parar porque el mal que le haga a los padres, eso será castigo de Dios. Y Dios lo va a castigar y bien duro. Porque se olvidaron de la persona, se olvidaron del que comía y del que se alimentaba. Se olvidaron de eso y eso está muy mal. Debemos tener mucho cuidado y debemos tener y evitar ese tipo de comportamiento. El ser humano está por encima de todo. Ayer estaba en clase. Yo siempre ando escuchando y ando siempre viendo y hoy he pensado todo el día y me acordaba. Y bueno, estábamos en las presentaciones de los compañeros. Yo no sé si mis compañeros irán a ver los videos o no lo irán a ver, pero si lo ven, que lo vean, ¿qué vamos a hacer? Y me llamaba la atención una señora mayor, digamos, 75 años. Una señora muy linda, muy hermosa, muy educada a la hora de hablar. Yo estaba sentado aquí y estaban conversando, yo en mis libros, en mis cosas. Como no conozco a ninguna, yo en mi mundo, leyendo la Biblia, emocionado en mis clases. Y decía la señora, ya me jubilé y ahora me estoy adaptando a la nueva vida. Y yo me rascaba la cabeza y decía, ¿a la nueva vida?
Y decía la otra, ajá, y ya se adaptó, no se adaptó. No. Y decía la señora, eso de vivir en pareja es muy difícil. Tengo viviendo con mi esposo más de 45 años y ahora que me jubilé, estamos viviendo juntos y tenemos muchos choques y tenemos muchos problemas. Me estoy adaptando a la vida de pareja. Después de vieja y después de jubilada, yo decía, ay, 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 pobrecita. O sea que en esos 50, 45 años que vivieron juntos, nunca se acostumbraron porque todo en la vida era trabajo y trabajo. Y decía la señora, claro, antes era más fácil, porque yo me paraba temprano, preparaba un pancito y un café y me iba a trabajar y le dejaba eso a mi esposo. Y él se resolvía su almuerzo. O a veces nos mirábamos y almorzábamos. Y llegábamos a la tarde, preparaba alguito de cena, comía y ya no teníamos la costumbre de vernos tanto. Y yo decía, náguara, ¿y casados? Y yo escuchando el cuento, yo decía, no puedo creerlo. Tanto le dedicaron al trabajo, tanto le dedicaron 45 años de vida, de unión, de compartir juntos, que ahora son los perfectos extraños. Y tanto que la mujer dice, no soporto en la casa y me vine a hacer el diplomado para acá. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y yo decía, nada, esta mujer lo hace porque quiere, a mí porque me mandaron. Oye, nosotros estamos olvidando al ser humano que está en el centro. No nos estamos acostumbrando a vivir con los seres humanos, con las personas, a respetarlas como son, a respetar sus costumbres, a respetar sus gustos. Los fariseos eran personas muy críticas, muy cizañeras, muy malas, que cuando miraban un defecto en alguien ahí lo tumbaban y ahí lo destruían y ahí lo acababan. Estaban poco familiarizados con los discípulos de Jesús y querían colocarles sus normas a juro y querían obligarlos a que cumplieran lo que a ellos les diera la gana. Y Jesús sale en defensa de sus discípulos y le dice, no señor, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Y si David, que un día sintió hambre, él y sus compañeros entró en la casa del sumo sacerdote y se comió los panes que solamente eran permitidos para los sacerdotes, estos hijos de Dios tienen hambre y le vamos a dar de comer y coman. Y no los apoyó. Colocó al ser humano en el centro, colocó al ser humano donde iba. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Pasamos la vida y no conocemos al otro. Pasamos la existencia y no podemos descubrir quién es la otra persona. Y eso está muy mal. Miren cómo hoy el Evangelio nos lo va a enseñar y yo quiero que lo aprendamos todo. San Lucas capítulo 6, versículo 1 y siguiente. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados. Habían caminos reales, pero cuando usted tenía hambre, la ley permitía que usted pasara por los sembrados y comiera. No que se lo robara y se lo llevara, sino que comiera lo necesario. Y comer lo necesario no era robar. Jesús iba pasando por los sembrados, de no querer comer, de no querer agarrar trigo, camina por el camino real. Tenían hambre. Los discípulos tenían una necesidad. El ser humano, Lucas nos muestra al ser humano necesitado. ¿Usted algún día ha tenido hambre? Y cuando usted tiene hambre, ¿usted come o deja de comer? Pensemos en un niño. Cuando tiene hambre, tiene ganas de comer teta o tetero. No chilla, no berrea, no hace bulla. Y aunque le digan cállese y aunque le dan palmadas y lo que sea, no se calla. ¿Cuál es la manera de satisfacer el hambre o de lograr que se calle? Póngale la teta o póngale el tetero o denle comida al pelado y ya se queda callado. Hay una necesidad humana, fisiológica, natural, el comer, que cuando Cristo ve que lo están haciendo no les reprochan, no los regaña. Y no era que Cristo no regañaba a sus discípulos. Porque si usted lee Mateo capítulo 20, versículo 20, cuando fueron Santiago y Juan con la mamá a pedirle a Jesús que les diera el primer lugar, entonces Jesús les jaló las orejas y le dijo, los reyes de las naciones los oprimen, que no sea así entre ustedes. El primero que sea el último. Le jaló la oreja. Cuando Pedro, por ahí en Mateo 16, 22 en adelante, 23, le dice, no lo permita Dios, eso no le puede pasar a ti, que vayas a sufrir. Jesús le dijo,
apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. Cristo le reprochó a Pedro y le llamó la atención a Pedro por lo que estaba haciendo. Sí, Señor. Cuando Santiago y Juan querían quemar a los samaritanos y hacer bajar fuego del cielo sobre los samaritanos, Cristo los regañó. O cuando Pedro sacó la espada y le voló la oreja por allá al criado del sumo sacerdote Michael, Cristo le corrigió, le llamó la atención, guarda la espada en su vaina. Pero en este caso, cuando ellos están comiendo y es sábado y tienen hambre y tienen una necesidad, el ser humano tiene una necesidad. Cristo no apoya a los fariseos. Los fariseos eran ricos, que los fariseos tenían dinero, que tenían comida, que tenían todo preparado y se hacían en sábado tremendos banquetes. Los apóstoles con Cristo a lo mejor ni comida tenían hambre, Cristo era pobre, a lo mejor ni un banquete tenía y pasó con sus discípulos para que comiera. Y ahí estaban reprochándole y ahí estaban señalándole. Cristo quiere que el ser humano sea respetado, que la vida del ser humano, sus necesidades más sencillas, sus necesidades más propias, sus necesidades más personales, íntimas, como la comida, sea saciada. Y no que se la quiten, y no que no se la den. Por eso cuando veas, y le decía en estos días, cuando veas a un pobre, cuando veas a un necesitado, a una persona que te está pidiendo para comer, si no le quieres dar dinero, no lo hagas, pero llévelo a un restaurante, llévelo a un cafetín, llévelo a un lugar y cómprele comida y dígale, mire, no le doy dinero, pero le doy comida, tome, coma. Y si realmente tiene hambre, pues come. Y si no tiene hambre y la quiere para otra cosa, pues no se la come. Cuando una persona tiene hambre, debe comer. Y no podemos negarle esa oportunidad y no podemos negarle ese regalo de que coma, de que se alimente. Iban pasando por los sembrados. ¿Y qué iban haciendo? Escuchen con atención. Atravesando con sus discípulos. Ellos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. ¿Por qué arrancaban las espigas? ¿Por qué hacían este tipo de cosas? Porque ese día no hacían comida en casa. Ese día en la casa no se hacía comida. Se lo voy a mostrar qué se hacía en sábado. Vamos a verlo para que ustedes se den cuenta. Ahí también un poquito a los protestantes que andan. Es que nosotros guardamos el sábado, el sabbat. Mentira. El sábado no se prendía la candela. El sábado se evitaban muchas cosas. Escuchen con atención. Éxodo capítulo 16, versículo 23. Éxodo 16, 23. Miren que no se hacía comida en día sábado. Y estaban guardando el sábado, pero los discípulos tenían hambre. Pasaron por las espigas y se las comieron. Y los fariseos regañándolo y apuntándolo. Escuchen. Y Moisés les dijo, esto es lo que el Señor le ha ordenado. Mañana es sábado, un reposo consagrado al Señor. Cocinen hoy lo que tengan que cocinar y hiervan lo que tengan que hervir y guarden para mañana todo lo que les sobra. El sábado los judíos no hacían comida. La comida que comían el sábado era la comida del día anterior. Dígame a los protestantes, nosotros guardamos el sábado. ¿No hacen comida los sábados? Sí. ¿Cómo guardan el sábado? Y como los discípulos vieron que no había comida, a lo mejor no la prepararon, vienen de predicar, lea el capítulo 5, vienen de estar en la barca, vienen de estar de un lado a otro lado con Jesús, vienen de casa en casa, se encuentran que están siendo perseguidos. Usted lee el 33, los judíos le tienen los ojos puestos encima a los fariseos, no les quedó tiempo, a lo mejor van pasando y empiezan a comer. Arrancan la espiga, empiezan a hacer la comida. Y eso no les gusta.
¿Qué más se guardaba en sábado? Éxodo capítulo 35, versículo 2. Esto también para los católicos y los protestantes, pero para que ustedes vean por qué los discípulos estaban arrancando las espigas en sábados y comiéndolas. Que no tenían comida en la casa, que no tenían dónde comer y no se podían morir. Necesitaban alimentarse, como todos los seres humanos. Éxodo 35, versículo de manera especial para los protestantes que dicen, nosotros guardamos el día sábado. ¿Sí? ¿Cumplen esto? Se podrá trabajar durante 6 días, pero el día séptimo será para ustedes un día sagrado, de completo reposo en honor del Señor. Cualquiera que en ese día trabaje será condenado a muerte. Mire el versículo 3. Donde quiera que ustedes vivan, ni siquiera fuego deberán hacer en día sábado. No podían prender la cocina. ¿Cómo iban a comer? Y ahí a los protestantes, nosotros guardamos el sábado. ¿Qué cuento? No saben ni siquiera el día sábado no se hacía comida, no se prendía fuego. Y ellos los sábados hacen comida. ¿A qué llaman guardar el sábado? ¿Guardan el sábado realmente? Después le hablo de ese tema. Entonces los discípulos tenían hambre, tenían necesidad y andaban comiendo. Andaban alimentándose. Bueno, en sábado se hacían varias cosas. Usted lee ahí mismo Éxodo capítulo 16, versículo 29. Escuchen lo que dice. Tomen en cuenta que yo soy el Señor. Les he dado un día de reposo. Por eso el sexto día les doy comida para 2 días. Así que el séptimo día cada uno debe quedarse en su casa y no salir de ella. En día sábado no se podía ni salir de la casa. El día sábado no se podía andar de 1000 pasos. El día sábado se cumplían muchas cosas. Usted puede leer Hechos capítulo 1, por allá en el versículo 12, para que vean que eran pocas las distancias que se recorrían en sábado. Y no era que usted tenía que agarrar y emprender un camino lejos y tenía que irse de un lugar a otro, no. Hechos capítulo 1, versículo 12, cosas que se hacían en sábado. Desde el monte llamado de los Olivos, regresaron los apóstoles a Jerusalén, un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía, caminar en día sábado. Los discípulos caminaban poco y Jesús les habían enseñado, tenían que guardar el sábado. Pero tenían hambre, pero tenían necesidad y la ley no iba a estar. Es como por ejemplo hoy día la ley que manda a que los niños mueran en el vientre de su mamá. El niño tiene derecho de nacer y tiene derecho a la vida, pero la ley permite que se le aplique y la mujer decida por la vida del niño. La ley no está por encima del hombre. ¿Y cuántos asesinatos suceden en el mundo? Por ejemplo, la ley de la vida. Tenemos que luchar por la vida. Pero como la ley permite que si usted está viejito y se siente débil, se aplique una vacuna, una inyección por ahí y chao cheo y ya la muerte feliz. Entonces la gente se anda aplicando esto. Y ustedes saben cómo se llama eso. La muerte silenciosa, la muerte tranquila. Y la gente pero es la ley que la ponen por encima del ser humano. Y nunca está la ley por encima del ser humano. Primero está la persona, primero está el ser humano. Y no hay ley que esté por encima del ser humano. Tenían hambre, tenían necesidad, arrancaron las espigas y se la comieron. Pero ahí estaban los legalistas, ahí estaban los que sabían de leyes, ahí estaban los que sabían de normas. Bueno, yo le digo algo, a lo mejor me regañen por lo que diga, pero yo digo las cosas. Les decía la vez pasada, un día llegué a una finca, a un campo. Llegué al campo y cuando llegué me dicen, vamos para que visite unos viejitos por allá. Unos colombianos en Venezuela. Y yo voy. Y me llama la atención porque la casa era un rancho de latas. Vivían debajo de unos árboles y ya se le estaban cayendo las ramas y vivían muy pobres, muy pobres.
Y cuando llegamos a visitarlo, sale la señora. Padre, bendición. Y se pone de rodillas. Yo la levanto, le digo que Dios le bendiga. Me dice, qué bueno que vino, padre, venga para acá. Yo me fui. Y cuando llegué adentro me dice, venga para que visite al abuelo. El esposo, el marido, el novio, no se habían casado. Y nos pusimos a hablar y hablando con el abuelo. Y el abuelo decía, bueno, padre, usted sabe que ya estoy en las últimas, ya estoy viejito, padre. Ya yo sé que Diosito me va a llamar y a mí me gustaría confesarme antes de morirme. Y yo le decía, bueno, lo confesamos. No, padre, pero es que el problema es que se puso la mano en los ojos, en la cabeza, se puso a llorar. Dijo, yo no estoy casado, padre. Y si yo no estoy casado, pues yo no me puedo confesar. Y yo le decía, ¿cómo? ¿Usted vive en concubinato con la abuela? Sí, padre. ¿Y usted es casado anteriormente? No. Y me contó la historia. Que él vivía en Colombia, lo persiguió los grupos guerrilleros, se fue a Venezuela, se escondió para que no lo mataran y aterrizó por allá en el campo donde yo estaba trabajando y había vivido. Y se fue y habló con un padre y el padre le dijo que si no le traía papeles, que no lo casaba. Y él fue y le explicó la situación, que no podía regresar a su tierra a buscar papeles, porque esos papeles que le pedía era imposible, que era riesgo de muerte. El padre le dijo que no. Y después se encontró con otro padre que eran muy pobres y el otro padre le dijo que si querían casarse, que tenían que pagarle yo no sé qué, con cuántas vacas, con cuántos animales. Y no los casó cobrándole. Y ellos dijeron, somos pobres, no tenemos. Y el abuelito lloraba y la abuelita lloraba y decía, ¿y cómo nos vamos a casar nosotros? ¿Saben qué hice yo? Yo aprendí que no hay que perder la oportunidad. Y a lo mejor algunos me pongan bravos, pero no sé si estará mal o estará bien. Lo que sé es que yo le tengo que dar cuenta a Dios. Le dije, no se preocupe, yo los voy a casar. Los dos se quedaron sorprendidos. Le dije a la abuela, vaya para afuera, voy a confesarlo. Y lo confesé. Y los misioneros predicando. Y después me fui donde la abuela, venga para acá. La confesé. Y vamos a preparar una comida y vamos a preparar una sopita, pero hoy es el matrimonio y hoy se van a casar. Buscamos cómo arreglar la abuela, cómo arreglar todo. Colocarle el vestido a la abuela, colocarle un trajecito al abuelo. Buscamos lo que necesitáramos. Hasta anillos prestados tuvimos. Y en ese lecho de muerte del abuelo, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Hicimos la celebración, hicimos la misa, hicimos el rito. Le di la comunión a los dos. Y en una semana, el abuelo, chao cheo. Y al mes siguiente, la abuela, chao cheo. Padre, se murió el abuelo. Padre, se murió la abuela. Y yo decía, gracias a Dios. Sin papeles, sin estipendio, sin nada. ¿Cómo los iba a registrar si no tenían papeles? La ley no está por encima del ser humano. Hay cosas, hay cuestiones, y por eso no estoy en contra, que debemos pedir el curso prematrimonial, que debemos pedir los papeles, que hay que constatar de que estén libres, solteros. Pero hay momentos en que ya no se puede hacer. Están agonizando, hay que dar una solución, hay que hacer un matrimonio, hay que hacerlo rápido. Los fariseos se dieron cuenta que tenían hambre, los discípulos de Cristo, y en vez de darle de comer, en vez de darle alimento, ahí estaban con sus leyes y con sus normas. Y miren lo que Jesús dice, y miren lo que hace. Entonces los fariseos le dijeron, ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Comer, caminar, andar por ahí farandureando. ¿Por qué lo hacen? Entonces Jesús les respondió, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre él y sus compañeros? Entró en el templo y tomando los panes consagrados, que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y se lo dio también a sus hombres. Y vamos a leer ese pasaje, 1 de Samuel, capítulo 21, versículo 1. ¿Qué hizo David? 1 de Samuel, capítulo 21, versículo 1 y siguiente. Oigan, David se dirigió a Nob,
a ver al sacerdote Ahimelech, que sorprendido salió a su encuentro y le dijo: ¿cómo es que vienes solo sin que nadie te acompañe? David le contestó: el rey ha ordenado atender un asunto y me ha dicho que nadie debía saber para qué me ha enviado, ni cuáles son las órdenes que traigo. En cuanto a los hombres bajo mis órdenes, los he citado en cierto lugar. A propósito, ¿qué provisiones tienes a mano? Dame 5 panes o lo que encuentres. En el templo siempre se daba el diezmo, es lo que dice Malaquías, es lo que dice Deuteronomio 12:26, que los diezmos vayan al templo para que haya comida para los forasteros, los que vayan pasando. David sabía que en el templo había comida y fue a buscar. Y le dijo: dame 5 panes o dame lo que encuentres. El pan que tengo, dijo el sacerdote, a mano, no es para común y corriente, sino que está consagrado. Pero te lo daré si tus hombres se han mantenido alejados de las mujeres. David le respondió con firmeza: como siempre que salimos a campaña hemos estado alejados de las mujeres, y aunque este es un viaje ordinario, ya mis hombres están limpios cuando salimos, así que con más razón lo han de estar ahora. Entonces el sacerdote le entregó el pan consagrado, pues allí no había más que panes que se consagran al Señor y que ese mismo día se habían quitado del altar para poner en un lugar pan, en su lugar pan caliente. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? ¿No se acuerdan de David el día que sintió hambre, él y sus compañeros? ¿Cómo fueron al templo, agarraron los panes consagrados al sacerdote y se los comieron? Cuando una persona tiene hambre hay que darle de comer, hay que alimentarlo, hay que darle de comida. El ser humano no se puede morir de hambre. Por eso, mire, a mí me llama la atención, y termino con esto, las bienaventuranzas. ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. ¿Cuál es la pregunta que Jesús le hace a la gente? ¿Me estás alimentando, me estás dando de comer, me estás ayudando o no lo estás haciendo? La gente tiene hambre y hay que darle de comer. No podemos andar juzgando a las personas y condenándolas que andan robando, que andan pidiendo, que esto. Debemos darle de comer. ¿Qué hace usted por los que le piden de comer? Y termino diciéndole, en Venezuela continuamos con la olla solidaria. No hemos dejado. Todo lo que teníamos de olla solidaria lo dejamos en la parroquia donde estábamos para que el Padre continuara. Ahorita estamos comprando los congeladores, estamos comprando las ollas de nuevo, estamos comprando las cucharillas, estamos comprando todo lo que necesitamos para hacer nuevamente el proyecto de olla solidaria. Y mientras que esté aquí en Madrid y España, mi familia con el Padre Ricardo continuarán el proyecto de olla solidaria. Porque las personas tienen hambre. Y no solamente decir tiene hambre, ¿qué les das de comer? Y en Venezuela le respondemos con olla solidaria. Y agradecemos a los que nos ayudan a través de Patreon y de PayPal para hacer esta tarea de darle de comer al necesitado. Así nos critiquen, así hayan fariseos que nos señalen, así hayan fariseos que digan, este por allá en España y repartiéndole comida. Sí, y le vamos a mandar ropa y le vamos a mandar regalos y vamos a continuar con las ollas solidarias. Y ahí les voy a colocar los videos para que ustedes se den cuenta dónde llegan las donaciones y las ofrendas que van llegando. Nunca olvide que al pobre se le da de comer, nunca olvide que al pobre se le da de vestir y que el Hijo del Hombre está por encima del sábado. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.